También recordamos ahí de España están las peregrinaciones de la diócesis de Mallorca, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, la parroquia de la Visitación de María de Málaga, la parroquia de San Juan Pablo II de Albacete, la de San Sebastián Donostia, la Hermandad de Penitencia de Córdoba, Hermandad Religiosa de la Carlota, Grupo de la Congregación Misioneros de la Sagrada Familia, Colegio Sagrada Familia de Valencia. De México, Grupo de Peregrinos de la Diócesis de Tehuacán, Yucatán, Ensenada, la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe de Chihuahua, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el Saltito, Grupo Jubileo de los Pobres, Rectoría Nuestra Señora de las Mercedes de Mérida, Delegación de la Cruz Roja Mexicana, Grupo de Peregrinos de República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Chile y Perú. El Papa está por dar la bienvenida y dar la bendición apostólica. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Está por darla el signo de la cruz y escucharemos el texto litúrgico en todos los 9 idiomas. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Detto questo, Maria di Magdala si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Parola del Signore. De l'Évangile de Saint Jean. Ayant dit cela, Marie-Madeleine se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Parole du Señor. Hemos escuchado el texto litúrgico de nuestros colegas, leído por nuestros colegas en inglés, en italiano y en francés, y ahora de la Secretaría de Estado se escuchará en inglés. From the Gospel of John. When Mary Magdalene had said this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Als sie das gesagt hatte, wandte sich María von Magdala. Recordemos la catequesis del miércoles pasado. El Papa León XIV recordó que la fraternidad es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y aunque no surge automáticamente ni se puede dar por descontada, tampoco es un ideal ingenuo o inalcanzable. Su fundamento está en Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros y por eso nos capacita para amar y dar la vida por los demás. Maria. Da wandte sie sich und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabbuni, das heißt Meister, Wort des lebendigen Gottes.
continuación, después de nuestra colega del programa alemán, escuchemos a nuestra colega Griselda Mutual. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, María Magdalena se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, maestro. Palabra del Señor.攻读圣若望福音，玛利亚·马达肋纳说了这话，就向后转身，见耶稣站在那里，却不知道他就是耶稣。耶稣向他说：“女人，你哭什么？你找谁？”他以为是园丁，就说：“先生，若是你把他搬走了，请告诉我，你把他放在哪里？我去取回他来。”耶稣给他说：“玛利亚。”他便转身用希伯来话对他说：“拉布尼”，就是说师傅。以上是天主的圣训。Leitura do Evangelho segundo São João. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Palavra da salvação. Recordando un momento lo que fue la catequesis del pontífice el miércoles pasado, hablando sobre la fraternidad, recordó que frente a un mundo marcado por guerras, tensiones y de odio, insistió en que la fraternidad sigue siendo posible, pero requiere volver a su fuente, Cristo, el único capaz de liberarnos del veneno de la enemistad. Recordó también que ser hermano significa cuidar, sostener y preocuparse por el otro, más allá de la sangre o el parentesco. La fraternidad, afirmó, es un rasgo esencial del cristianismo y se entiende plenamente solo a la luz de la resurrección. Los discípulos, dijo el Papa, se convirtieron en verdaderos hermanos cuando reconocieron a Jesús resucitado, recibieron el Espíritu y comenzaron a vivir como testigos. Z Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena, gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że jest to ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Oto słowo Pańskie. Y después de haber escuchado el texto litúrgico en las 9 diferentes idiomas oficiales de la catequesis del Papa. Buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos.
Stiamo riflettendo in questo anno giubilare Estamos reflexionando en este año jubilar dedicado a la esperanza sobre la relación entre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual, es decir, nuestros desafíos. A veces, también a nosotros Jesús, el viviente, también nos quiere preguntar, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Los desafíos, de hecho, no se pueden afrontar solos. Y las lágrimas son un don de vida cuando purifican nuestros ojos y liberan nuestra mirada. El evangelista Juan nos llama la atención sobre un detalle que no encontramos en los otros evangelios. Llorando cerca de la tumba vacía, la Magdalena no reconoció enseguida a Jesús resucitado, sino que pensó que era el custodio del jardín. De hecho, ya narrando la sepultura de Jesús al anochecer del Viernes Santo, el texto era muy preciso. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Termina así en la paz del sábado y en la belleza de un jardín, la dramática lucha entre tinieblas y luz desatada con la traición, el arresto, el abandono, la condena, la humillación y el asesinato del Hijo, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Cultivar y custodiar el jardín es la tarea originaria que Jesús llevó a su término. Su última palabra en la cruz está cumplido. Invita a cada uno a reencontrar la misma tarea, su tarea. Por esto, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, María Magdalena entonces no se equivocó del todo, creyendo que encontraba el cuidador de la huerta. De hecho, debía volver a escuchar el propio nombre y comprender la propia tarea del hombre nuevo, la que en otro texto de Juan dice: hago nuevas todas las cosas. El Papa Francisco, con la encíclica Laudato Si, nos indicó la extrema necesidad de una mirada contemplativa. Si no es cuidador del jardín, el ser humano se convierte en su devastador. La esperanza cristiana, por lo tanto, responde a los desafíos que enfrenta toda la humanidad hoy, deteniéndose en el jardín donde se colocó el crucificado como una semilla para volver a brotar y dar mucho fruto. El paraíso no está perdido, sino que es encontrado. La muerte y la resurrección de Jesús, por lo tanto, son el fundamento de una espiritualidad de la ecología integral, fuera de la cual las palabras de la fe se quedan sin conexión con la realidad y las palabras de la ciencia se quedan fuera del corazón. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia. Por esto,
Hablamos de una conversión ecológica que los cristianos no pueden separar de ese cambio de dirección que le requiere seguir a Jesús. El hecho de que María se volviera aquella mañana de Pascua es una señal de esto. Solo de conversión en conversión pasamos de este valle de lágrimas a la nueva Jerusalén. Tal pasaje que empieza en el corazón y es espiritual, modifica la historia, nos compromete públicamente, activa solidaridad que desde ahora protegen personas y criaturas de las ansias de los lobos, en el nombre y fuerza del ángel pastor. Así, los hijos y las hijas de la Iglesia pueden hoy encontrar millones de jóvenes y de otros hombres y mujeres de buena voluntad que han escuchado el grito de los pobres y de la tierra, dejándose tocar el corazón. Son muchas también las personas que desean, a través de una relación más directa con la creación, una nueva armonía que los lleve más allá de tantas laceraciones. Por otro lado, además, el cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El Espíritu nos dé la capacidad de escuchar la voz de quien no tiene voz. Veremos entonces lo que los ojos aún no ven, ese jardín o paraíso al que solo nos acercamos acogiendo y cumpliendo cada uno su propia tarea. Eran las palabras de la catequesis del Papa en una plaza donde están presentes 35.000 personas escuchando su mensaje, su catequesis. En el resumen, recordemos que el resumen del Papa en francés en este día, recuerda que en este año jubilar de la esperanza, contemplamos la resurrección de Cristo frente a los desafíos del mundo actual. Como a María Magdalena en la mañana de Pascua, Jesús nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No es casualidad que el Evangelio evoque el jardín donde fue depositado Jesús. Del mismo modo, dijo el Papa, cerca de la tumba, María Magdalena no reconoce inmediatamente a Cristo y lo toma por el guardián del jardín. Este lugar recuerda la misión original de la humanidad, cultivar y custodiar en la cruz. Jesús amó hasta el final y al resucitar cumplió esta misión e inauguró la obra del hombre nuevo que hace todas las cosas nuevas. Marie Madeleine ne reconnaît pas d'emblée le Christ et le prend pour le gardien du jardin. Ce lieu rappelle la mission originelle de Así, como dice el Papa en su catequesis, el paraíso no se ha perdido, sino que se ha recuperado. La muerte y resurrección de Jesús se convierten en el fundamento de una espiritualidad de la ecología integral, donde la fe y la ciencia se unen en una misma mirada contemplativa sobre la creación. Como enseña el Papa Francisco, es necesaria una conversión del corazón, un nuevo estilo de vida. Y esta conversión ecológica inseparable de la conversión cristiana nos hará pasar del Valle de Lágrimas a la Nueva Jerusalén. Nos compromete concretamente a proteger a las personas y a la Escritura de la codicia de los lobos,
con la fuerza del Cordero Pastor. Entonces, dijo el Papa, nuestros ojos se abrirán al jardín recuperado, ese paraíso prometido donde cada uno cumple, en el amor, la tarea encomendada por Dios. Una plaza de San Pedro repleta, 35.000 personas. El Papa se dirige en estos instantes a los peregrinos de lengua francesa. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluti pellegrini di lingua francese venuti dal Senegal, dal Belgio, dalla Francia, in particolare i sacerdoti di Tolosa accompagnati dal loro vescovo. L'Hospitalité Bordelaise e il Collège Stanislas di Paris. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminare il nostro sguardo e ispirare le nostre azioni per discernere nel libro della creazione la mano generosa del Creatore e saper custodire questo tesoro per le generazioni future. Dio vi benedica. Saludo a los peregrinos de lengua francesa procedentes de Senegal, Bélgica y Francia, en particular a los sacerdotes de Toulouse, acompañados por su obispo, a la Hospitalité Bordelaise y al Collège Stanislas de París. Pidamos, dijo el Papa, al Espíritu Santo que ilumine nuestra mirada e inspire nuestras acciones para discernir en el libro de la creación la mano generosa del Creador y saber custodiar ese tesoro para las generaciones futuras. Que Dios los bendiga. Es el momento de la lectura en inglés. Recordará que al Santo Padre los visitantes y peregrinos de cada lengua y que participan en esta audiencia le están manifestando cordialmente sus sentimientos de filial afecto que le acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final del encuentro se va a cantar el Padre Nuestro en latín y luego su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendecirá también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. A continuación será el Santo Padre quien leerá el resumen en inglés. Dear brothers and sisters, in our continuing Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continua sobre el tema jubilar, Jesucristo nuestra esperanza, hoy consideramos la resurrección de Cristo y su impacto en los desafíos del mundo actual, especialmente en la vivencia de la ecología integral. Si lo permitimos, el acto salvífico de Cristo puede transformar todas nuestras relaciones con Dios, con otras personas y con la creación. Al igual que María Magdalena en la mañana de Pascua, que se volvió para mirar a Jesús, también nosotros debemos permitir que la semilla de la esperanza cristiana dé fruto, convierta nuestros corazones e influya en la forma en que respondemos a los problemas a los que nos enfrentamos. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a promover estilos de vida y políticas que se centren en la protección de la dignidad humana y de toda la creación. Pidamos la gracia de ver nuestras luchas a través de la mirada de la resurrección y que podamos influir en el mundo con esperanza y alegría pascual. Me complace dar la bienvenida esta mañana a los peregrinos y visitantes de habla inglesa, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Irlanda, Senegal, Uganda, China, Indonesia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Vietnam,
y Estados Unidos de América. Un saludo especial a los estudiantes y profesores de la Universidad Xavier de Luisiana y de la Universidad de Dallas, Texas. Con mis mejores deseos y mis oraciones para que el actual jubileo de la esperanza sea para ustedes y sus familias un tiempo de gracia y renovación espiritual. Invoco sobre todos ustedes la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. A continuación es el momento de la lectura en alemán. Recordemos, en una plaza repleta de 35,000 personas hay grupos de México, de peregrinos de la diócesis de Tehuacán, Yucatán, Ensenada, la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe de Chihuahua, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Saltito, el Grupo Jubileo de los Pobres, la Rectoría Nuestra Señora de las Mercedes de Mérida, la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, grupos de peregrinos de Puerto Rico y de la República Dominicana, peregrinos de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros de Colombia, campesinos del departamento de Arauca, y grupos de peregrinos de Bogotá, de Chile, peregrinos de la diócesis de San Juan Bautista de Calama, de Perú, la parroquia Santa Rosa de Lima de Chiclayo y grupo del Canal Católico del Perú. Recordemos que el pontífice dará la bendición a las parejas de recién casados y también se ha recordado que los billetes para participar en las audiencias generales son distribuidos por la prefectura de la Casa Pontificia y serán siempre gratuitos. Y se ha informado que al final de la audiencia, quienes deseen podrán participar en la Santa Misa para los peregrinos que se estará celebrando en la Basílica de San Pedro a las 12 del mediodía. A continuación, el Papa saluda a los peregrinos de lengua alemana. Cari pellegrini di lingua tedesca, domenica prossima celebreremo la solennità di Cristo Re. Rinnoviamo la nostra fedeltà a Lui per testimoniare la sua verità che è amore. Egli regni nei nostri cuori, nelle nostre vite e nel mondo intero. Ich übersetze. Queridos peregrinos de lengua alemana, el próximo domingo celebraremos la solemnidad de Cristo Rey. Renovemos nuestra fidelidad a Él para dar testimonio de su verdad que es amor. Que Él reine en nuestros corazones, en nuestras vidas y en el mundo entero. A continuación, nuestra colega se dirigirá al Santo Padre y a los presentes en la Plaza de San Pedro. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre la resurrección de Cristo y su relación con los desafíos del mundo actual. Uno de estos desafíos es la necesidad de una mirada contemplativa y de una conversión que no reduzca el cuidado de la creación a una serie de respuestas a determinadas cuestiones urgentes. En el relato evangélico de la mañana de Pascua, encontramos a María Magdalena en el jardín del sepulcro,
que llora la ausencia de Jesús. Es una imagen que nos evoca también el dolor que sentimos al ver la creación privada de su verdadero sentido, explotada y degradada. Pero Jesús va al encuentro de María, que aunque al inicio lo ve como el simple cuidador de ese jardín del Edén, después llega a reconocerlo como el Maestro y el Señor que hace nuevas todas las cosas. Esta conversión que comienza en el corazón y es espiritual, cambia la historia, nos compromete y nos impulsa a trabajar por el reino, sabiéndonos administradores de los bienes que Dios nos ha entregado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor el don de saber cultivar una espiritualidad capaz de hacer germinar ese grano de trigo que como semilla de esperanza ha sido depuesto en el sepulcro, Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación, de modo que el cielo y la tierra proclamen siempre la gloria de Dios y la obra de sus manos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Es el momento del lector chino, quien, dirigiéndose al Santo Padre, recordará que los visitantes y peregrinos de lengua china que están participando en esta audiencia desearán manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y recordará que al final del encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín y luego su santidad va a impartir a todos los presentes la bendición apostólica extendida a sus familiares, a los niños, ancianos, enfermos, a cuantos sufren, y bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Al momento del resumen de la catequesis se recuerda que el evangelista Juan, dijo el Papa, nos llama la atención sobre un detalle que no encontramos en los otros evangelios. Llorando cerca de la tumba vacía, la Magdalena no reconoció enseguida a Jesús resucitado, sino que pensó que era el custodio del jardín. De hecho, dijo el Papa, ya narrando la sepultura de Jesús al anochecer del Viernes Santo, el texto era muy preciso. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Termina así, en la paz del sábado y en la belleza de un jardín, dijo el Papa, la dramática lucha entre tinieblas y luz desatada con la traición, el arresto, el abandono, la condena, la humillación y el asesinato del Hijo, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Cultivar y custodiar el jardín, dijo el Papa, es la tarea originaria que Jesús llevó a su término. Su última palabra en la cruz, está cumplido, invita a cada uno a reencontrar la misma tarea, su tarea. Por esto, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a diffondere nelle vostre comunità la speranza che scaturisce dalla fede in Cristo. A tutti la mia benedizione. En su saludo a las personas de lengua china, el Papa dijo, queridos hermanos y hermanas, les animo a difundir en vuestras comunidades la esperanza que brota de la fe en Cristo. A todos, dijo el Papa, mi bendición. A continuación, nuestra colega María Ángela hará el resumen en portugués de la catequesis del Pontífice. Nosotros
La dejamos para ustedes. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Refletindo sobre a ressurreição de Cristo e os desafios do mundo atual, lemos no Evangelho de João que o lugar da crucifixão e da sepultura eram perto de um jardim. E talvez por isso Maria Madalena confundiu o ressuscitado com um jardineiro. Realmente foi Jesus quem levou a cabo a tarefa confiada à humanidade no Gênesis, cuidar de um jardim. Por isso, a esperança cristã responde às demandas do nosso tempo relacionadas ao clima e ao meio ambiente. O paraíso perdido é reencontrado por Jesus. Esses são os fundamentos para uma espiritualidade e conversão ecológicas que modificam a história e comprometem publicamente, colocando os cristãos do mesmo lado de tantas pessoas, também muito jovens, que escutaram e sentiram vibrar no peito o apelo divino para o cuidado dos pobres e da terra. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, specialmente i gruppi venuti dal Brasile, benvenuti. Fratelli e sorelle, se non siamo custodi del giardino della creazione, finiamo per diventarne devastatori. Invochiamo lo Spirito perché ci aiuti a custodire con la stessa fede la nostra casa comune e il nostro cuore. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Caros peregrinos de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos do Brasil, sede bem-vindos. Irmãos e irmãs, se não formos guardiães do jardim da criação, acabaremos por nos tornar seus destruidores. Invoquemos o Espírito para que nos ajude a cuidar com a mesma fé da nossa casa comum e do nosso coração. Deus vos abençoe. Es el momento del lector en lengua árabe. En su catequesis, por tanto, el Papa recuerda que María Magdalena no se equivocó del todo, creyendo que encontraba al cuidador de la huerta. De hecho, debía volver a escuchar el propio nombre y comprender la propia tarea del hombre nuevo, la que en otro texto de Juan dice: hago nuevas todas las cosas. El Papa León XIV recordó al Papa Francisco que con la encíclica Laudato Si nos indicó la extrema necesidad de una mirada contemplativa, porque como dijo hace poco, si no es cuidador del jardín, el ser humano se convierte en su devastador. La esperanza cristiana, por lo tanto, responde a los desafíos que enfrenta toda la humanidad hoy, deteniéndose en el jardín, donde se colocó el crucificado como una semilla para volver a brotar y dar mucho fruto. El paraíso, dijo el Papa, no está perdido, sino que es encontrado. La muerte y resurrección de Jesús son el fundamento de una espiritualidad de la ecología integral, fuera de la cual las palabras de la fe se quedan sin conexión con la realidad y las palabras de la ciencia se quedan fuera del corazón.
La cultura ecológica, dijo el Papa, no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia, dijo en su catequesis León XIV, recordando la Laudato Si. Es por esto que hablamos de una conversión ecológica que los cristianos no pueden separar de ese cambio de dirección que le requiere seguir a Jesús. تجمع بين الإيمان والعلم وتدعو إلى ارتداد داخلي يغير نظرتنا إلى العالم ويقود إلى تضامن يحمي البشر والخليقة. هذه الروحانية الفصحية توحد بين خلاص الإنسان وخلاص الأرض. Es así como el Papa León XIV recordó que la esperanza cristiana nace de la resurrección de Jesús y que ésta ilumina los desafíos actuales. Jesús ha venido a restaurar la misión original del ser humano, la de cuidar y custodiar la creación. Escuchemos ahora el saludo del Papa en árabe. Il cristiano è chiamato ad essere custode del creato, a lodare Dio per le sue creature, a contemplarle e a proteggerle. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. El cristiano está llamado a ser custodio de la creación, a alabar a Dios por sus criaturas, a contemplarlas y protegerlas. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Según nuevos datos dados por la Gendarmería, están presentes en la plaza de San Pedro 40.000 personas asistiendo y escuchando la catequesis del pontífice. En la catequesis el Papa recuerda que el hecho de que María se volviera aquella mañana de Pascua es una señal de esto, que solo de conversión en conversión pasamos de este valle de lágrimas a la nueva Jerusalén. Tal pasaje que empieza en el corazón y es espiritual modifica la historia, nos compromete públicamente, activa solidaridad que desde ahora protegen personas y criaturas de las ansias de los lobos, dijo el Papa, en el nombre y fuerza del ángel pastor. Así, dijo el Papa, los hijos e hijas de la Iglesia pueden hoy encontrar millones de jóvenes y de otros hombres y mujeres de buena voluntad que han escuchado el grito de los pobres y de la tierra, dejándose tocar el corazón. Son muchas también las personas que desean, a través de una relación más directa con la creación, una nueva armonía que los lleve más allá de tantas laceraciones. Además, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe, su lenguaje. El Espíritu, dijo el Papa, que nos dé la capacidad de escuchar la voz de quien no tiene voz. Veremos, dijo, entonces lo que los ojos aún no ven, ese jardín o paraíso al que solo nos acercamos, acogiendo y cumpliendo cada uno su propia tierra. Tarea. Saluto cordialmente i polacchi. Le stagioni che si alternano ci mostrano i volti meravigliosi del giardino di Dio. Lo stesso Creatore ha affidato all'uomo e alla donna il compito di coltivarlo e custodirlo con armonia, perché l'essere umano è il coronamento e il custode del creato. Come Maria Maddalena riconosciamo in Cristo il nostro unico Signore e Salvatore. Vi benedico tutti.
Saludó cordialmente a los polacos. El Papa dijo: las estaciones que se suceden nos muestran los maravillosos rostros del jardín de Dios. El mismo Creador ha confiado al hombre y a la mujer la tarea de cultivarlo y custodiarlo con armonía, porque el ser humano es la coronación y el guardián de la creación. Como María Magdalena, dijo el Papa, reconocemos en Cristo a nuestro único Señor y Salvador. Los bendigo a todos. Wszystkich was błogosławię. El momento de los saludos en lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto e sincera fedeltà, en el cual se le recuerda, le intenzioni del suo universale ministero apostolico. En el cual se ha recordado al Santo Padre que quienes están participando en esta audiencia le desean manifestar cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y pasamos inmediatamente a los saludos del pontífice en italiano. Pasado mañana, 21 de noviembre, memoria litúrgica de la presentación de la Santísima Virgen María, se celebrará en toda Italia la jornada Pro Orantibus, que no falte a todos los hermanos y hermanas de vida contemplativa la solidaridad concreta y la ayuda eficaz de la comunidad eclesial para asegurarles la supervivencia y la continuidad de su silencioso, fecundo e insustituible apostolado. Doy una cordial bienvenida a los fieles de lengua italiana. En particular, saludo a los participantes en la Conferencia Internacional del Escultismo, Scoutismo, la Asociación El Testimonio del Voluntariado de Italia, los grupos de Propeller Club Italiano, la Marina Militar de Taranto, el Comando Territorial Nacional del Ejército, los alumnos de las escuelas de las maestras Pie Venerini, el grupo de la Unitalsi, los fieles de Lauria y los de Arena Blanca. Deseo recordar a los pescadores con motivo del Día Mundial de la Pesca, que se celebrará el próximo viernes. Que María, estrella del mar, proteja a los pescadores y a sus familias. Mi pensamiento va también a los niños, a quienes tendré la alegría de encontrar en la jornada dedicada a ellos, programada del 25 al 27 de septiembre del 2026. Por último, saludo con cariño a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. El próximo domingo, último del tiempo ordinario, celebraremos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Queridos jóvenes, pongan a Jesús en el centro de su vida. Cristo, que hizo de la cruz un trono real, les enseño a ustedes, queridos enfermos, a comprender el valor redentor del sufrimiento vivido en unión con Él. Les invito a ustedes, queridos recién casados, a poner a Jesús en el centro de su camino matrimonial. A todos, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Y así ha concluido ya lo que es esta catequesis, esta audiencia de hoy del Pontífice, en la que ha recordado, se ha dedicado a lo que es la ecología integral. El Papa ha insistido en que la ecología integral no es solo una respuesta a los problemas ambientales, sino una manera diferente de ver la vida, una espiritualidad que une fe y realidad. Habló de la necesidad de una verdadera conversión ecológica que forma parte del seguimiento de Cristo y que transforma el corazón, la historia, las relaciones sociales, impulsando solidaridad y cuidado de todas las criaturas. El Papa recordó que muchas personas, especialmente jóvenes, sienten hoy el clamor de los pobres y de la tierra y buscan una nueva armonía con la creación, e invitó a escuchar esa voz y también la del mundo creado que anuncia silenciosamente la gloria de Dios. Con la ayuda del Espíritu, dijo, podremos abrir los ojos a ese jardín que prefigura el paraíso y que construimos cada uno cumpliendo la misión que Dios nos confía. Bien, amigos oyentes, hasta aquí con nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía con Vatican News Radio Vaticano. Soy Patricia Inestrosa. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.